Blanc Blanc, viens comme, l'autre de jour. Elle est nuit, tu amènes ta femme pour le... 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declararse la independencia respecto a Gran Bretaña. La declaración hace énfasis en dos temas, derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influyeron en particular a la Revolución Francesa. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. Entre las protecciones legales que brinda, le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno general privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Para tener un mejor entendimiento de esta discriminación que se está viendo hacia los nativos americanos, tenemos que ver hacia la historia. Lo que sucedió aquí fue que los ingleses se aliaron con los nativos americanos. Los nativos americanos no se aliaron con los británicos porque estaban a favor del gobierno centralizado o porque de verdad querían a los británicos. Simplemente se aliaron porque querían sus terrenos, querían sus libertades. Y con los americanos ahí no las sentían, se sentían oprimidos, pero se perdió la guerra. Siguió durante toda la historia y si nos vemos una línea del tiempo acerca de esta discriminación, se puede ver claramente. De hecho, durante el siguiente siglo se puede ver cómo fueron oprimidos cada vez más y fueron aislados. Podemos ver cómo lo naranja representa las colonias americanas antes y después se fueron expandiendo hasta conocer los Estados Unidos que conocemos hoy en día. Entonces, estos indios americanos fueron reprimidos y fueron obligados a quedarse en las reservas establecidas por los americanos. Fue hasta los años 20, 1923, cuando por fin se les otorgaron sus derechos, su citizenship americana, y hasta los años 60, cuando por fin se les otorgaron fueron añadidos a los Bill of Rights y se les dieron sus derechos. Esto demuestra bastante la discriminación que se vio hacia estos nativos. Actualmente viven 304 millones de personas en Estados Unidos y solo el 1.01% de ellos son nativos. Desgraciadamente, muchas personas intentan aprovecharse de ellos al quererles quitar sus tierras o queriendo explotarlos en su propio territorio. Estas personas pueden ser simples vecinos o incluso el gobierno. La ONU ha estado peleando por los derechos humanos de los nativos a partir del 2010 y a partir del 2010 esto fue posible. La mayoría de los miembros de la ONU aceptaron que los indígenas tuvieran derecho a estar protegidos y uno de los más importantes es que ya no deberían de estar excluidos de las decisiones judiciales. De hecho, dentro de sus reservas, cada tribu tiene el derecho de crear sus propias leyes para que de esta manera no interfieran con sus costumbres ni creencias. También tienen derecho a la educación, a la salud, a una vivienda, al empleo, la seguridad social y a un nivel de vida digno. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó muy en claro que la relación de los indígenas con sus tierras no tiene nada que ver con posesión, sino que es algo más espiritual y que es por esto que deben de gozar plenamente de ellas para preservar su legado y hacer llegar a futuras generaciones, al gobierno se les olvida y siguen peleando con ellos al decirles que todas sus tierras son propiedad del Estado. Y como la mayoría de los indígenas no conocen acerca de sus derechos, simplemente aceptan a lo que diga el gobierno. Fue un gran esfuerzo todo lo que platicaron mis compañeras anteriormente. Sin embargo, el respetar a sus tradiciones, la cultura, los objetos sagrados y en especial que tengan la protección y seguridad que toda persona merece, es todavía algo que debe cumplirse y que debe lucharse por tener en todo el mundo.